Bienvenidos a una historia de desafíos, conflictos y redención. Hoy exploraremos la vida y los tiempos de los amonitas, un pueblo mencionado frecuentemente en la Biblia, conocido por su hostilidad implacable contra los israelitas. A través de esta narrativa descubriremos cómo la lucha constante entre los amonitas y los israelitas revela profundas lecciones de fe, justicia y misericordia divina. Los amonitas eran descendientes de Ben-Ami, hijo de Lot, con su hija menor, según se describe en Génesis 19:38. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Este origen incestuoso ya indicaba un comienzo tumultuoso y peculiar, estableciendo el escenario para futuras interacciones complejas entre los amonitas y los israelitas. Pero antes de seguir, no olviden suscribirse y dar me gusta a este contenido. Sus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más personas. Ahora vamos a continuar. Los amonitas se establecieron en la región al este del río Jordán, en un territorio que hoy corresponde a la Jordania moderna. Su capital, Rabá de los amonitas, actual Amán, era una ciudad fortificada y estratégicamente posicionada. Desde temprano, los amonitas se involucraron en conflictos territoriales y disputas con otras tribus y naciones, incluyendo los moabitas y los edomitas. Sin embargo, sus rivalidades más célebres e intensas fueron con los israelitas. Los amonitas desarrollaron una sociedad militarmente organizada y fuertemente centralizada, lo que les permitió expandir sus fronteras y ejercer control sobre territorios vecinos. Su ubicación estratégica, cercana a importantes rutas comerciales, también contribuyó a su crecimiento económico y político. Además, la alianza y conflictos intermitentes con otras tribus y naciones de la región, como los edomitas y moabitas, ayudaron a fortalecer su posición como una potencia regional significativa. Durante la era de los jueces, los amonitas aprovecharon la fragmentación y debilidad política de Israel para lanzar ataques devastadores contra las tribus israelitas. A menudo se unían a otros grupos hostiles a Israel, aumentando la presión sobre los israelitas. La opresión amonita fue particularmente severa en las regiones al este del río Jordán, donde muchas tribus israelitas estaban situadas. La constante agresión y saqueo de las tierras israelitas por parte de los amonitas crearon un ambiente de desesperación y necesidad urgente de un líder fuerte para liberar a Israel de la opresión. La primera mención significativa de los amonitas en el contexto de conflictos bíblicos aparece en el libro de Jueces. Durante el período de los jueces, los amonitas frecuentemente invadían y oprimían a los israelitas, particularmente a las tribus situadas al este del Jordán. La opresión amonita fue tan severa que los israelitas clamaron al Señor por un libertador. Fue entonces cuando Dios levantó a Jefté, un guerrero valiente, para liderar a los israelitas contra los amonitas. La historia de Jefté es uno de los relatos más dramáticos que involucran a los amonitas. Jefté era hijo de una prostituta y fue expulsado de su casa por sus medio hermanos, viviendo como líder de bandidos en Tob. Sin embargo, cuando la amenaza amonita se volvió insoportable, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté, rogándole que liderara la lucha contra los invasores. En Jueces 11, Jefté intentó resolver el conflicto pacíficamente, enviando mensajeros al rey de los amonitas para entender la razón del ataque.
El rey amonita respondió que estaba reclamando tierras que Israel había tomado al salir de Egipto. Jefté entonces refutó esa reclamación con un argumento histórico y teológico, afirmando que Dios había dado esas tierras a Israel tras derrotar a los amorreos. Sin embargo, el rey de los amonitas ignoró las palabras de Jefté, llevando a la batalla. Con la bendición de Dios, Jefté lideró a los israelitas en una victoria aplastante contra los amonitas, liberando a Israel de su opresión. Sin embargo, esta victoria tuvo un costo personal significativo para Jefté, quien había hecho un voto precipitado al Señor, prometiendo sacrificar la primera cosa que saliera de su casa para recibirlo si vencía. Trágicamente, fue su única hija quien salió a encontrarlo, resultando en una de las historias más tristes y complejas del Antiguo Testamento. Los amonitas continuaron siendo una amenaza significativa durante el período del Reino Unido de Israel. El primer rey de Israel, Saúl, tuvo un enfrentamiento notable con ellos. El evento se narra en 1 Samuel 11, donde Nahás, rey de los amonitas, sitió Jabes de Galaad e impuso condiciones humillantes para la rendición. Exigió que todos los hombres de Jabes tuvieran el ojo derecho arrancado como señal de humillación y sumisión. Los ancianos de Jabes pidieron 7 días para enviar mensajeros por todo Israel en busca de ayuda. Cuando la noticia llegó a Saúl, se enfureció y bajo la inspiración del Espíritu de Dios reunió un ejército de 330,000 hombres. Saúl lideró el ejército israelita hacia una victoria decisiva sobre los amonitas, salvando Jabes de Galaad y solidificando su posición como rey. Durante el reinado de David, los amonitas nuevamente desafiaron a Israel, culminando en varios conflictos significativos. CRM was supposed to improve customer relationships. Instead, it's shorthand for Customer Rage Machine. Your CRM can't explain why a customer's package took 5 detours? Reboot your inner peace and scream into a pillow. It's okay. On the ServiceNow AI platform, CRM stands for something better. AI agents don't just track issues, they resolve them, transforming the entire customer experience. So breathe in and breathe out. Bad CRM was then. This is ServiceNow. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Uno de estos conflictos ocurrió cuando los amonitas insultaron a los emisarios de David, enviados para consolar a Hanún, el nuevo rey amonita, tras la muerte de su padre, Nahás. En respuesta a la humillación, David movilizó su ejército e inició una campaña militar contra los amonitas, resultando en una serie de batallas y asedios que culminaron en la captura de Rabá, la capital amonita. Este conflicto no solo consolidó el dominio de David sobre los amonitas, sino que también destacó la habilidad militar y la determinación de David para defender el honor de Israel. Además, la alianza de los amonitas con otros enemigos de Israel, como los sirios, complicó aún más la situación. La batalla contra esta coalición demostró la importancia del liderazgo de Joab, el comandante del ejército de David, quien enfrentó y derrotó a estas fuerzas combinadas en varias ocasiones. La victoria contra los amonitas y sus aliados no solo reafirmó la posición de Israel como una potencia regional, sino que también reveló la capacidad de Israel para enfrentar y superar amenazas externas, incluso cuando éstas eran apoyadas por otras naciones poderosas. El reinado de David también estuvo marcado por conflictos con los amonitas. La relación inicialmente pacífica entre David y el rey amonita Nahás se vio afectada tras la muerte de Nahás.
David envió mensajeros para consolar a Hanún, hijo de Nahás. Pero Hanún, sospechando de espionaje, humilló a los mensajeros de David, rasurando la mitad de sus barbas y cortando sus ropas por la mitad. Este acto provocó la ira de David, resultando en una guerra prolongada entre Israel y los amonitas. Uno de los episodios más notables de este conflicto ocurrió durante el asedio de Rabá, la capital amonita. Joab, comandante del ejército de David, lideró las fuerzas israelitas en un asedio que duró un año. Eventualmente, la ciudad fue capturada y David tomó la corona del rey amonita, una corona de oro con piedras preciosas. La conquista de Rabá fue un hito significativo, demostrando la supremacía militar de Israel sobre los amonitas. Sin embargo, el asedio de Rabá también está asociado con uno de los momentos más oscuros del reinado de David. Fue durante este asedio que David cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de su marido Urías, uno de los soldados de élite de David. Este episodio tuvo profundas repercusiones personales y políticas, destacando los complejos entrelazamientos de poder, moralidad y consecuencias divinas en la vida de David. Durante el reinado de Salomón, los amonitas volvieron a desempeñar un papel significativo en la historia de Israel, aunque de una forma diferente. Salomón, conocido por sus muchas esposas extranjeras, tomó a Naamá, una amonita, como una de sus esposas. Ella se convirtió en la madre de Roboam, el sucesor de Salomón en el trono de Judá. Este matrimonio fue uno de los varios que Salomón celebró con mujeres de otras naciones, alianzas que fortalecieron políticamente a Israel, pero que trajeron consigo prácticas religiosas paganas que desvirtuaron la fe israelita. La influencia de las esposas extranjeras de Salomón, incluida Naamá, lo llevó a adoptar prácticas idólatras, contrarias a los mandamientos de Dios. Salomón construyó altares para dioses extranjeros, incluyendo a Moloc, el dios de los amonitas. En 1 Reyes 11:7 se menciona que Salomón construyó un altar para Moloc en un monte frente a Jerusalén. Moloc era notorio por sus rituales crueles, incluyendo sacrificios humanos, algo que Dios aborrecía profundamente. La construcción de estos altares no solo enfureció a Dios, sino que también corrompió el culto exclusivo que Israel debía prestar al Señor, introduciendo prácticas que desviaron al pueblo de Dios. Esta idolatría tuvo consecuencias devastadoras. Dios advirtió a Salomón que su infidelidad y la introducción de prácticas idólatras tendrían repercusiones severas. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió como resultado directo de su desobediencia. Aunque Roboam, hijo de Salomón con Naamá, mantuvo el trono de Judá, la mayor parte del reino fue quitada de su familia. Este cisma marcó el inicio de un periodo prolongado de inestabilidad y conflicto, tanto para Judá como para Israel. La historia de Salomón y los amonitas sirve como un poderoso recordatorio de los peligros de la idolatría y de la importancia de la fidelidad a Dios. Los amonitas tenían una cultura y prácticas religiosas distintas, a menudo en desacuerdo con los valores israelitas. El dios principal de los amonitas era Moloc, o Milcom, y la Biblia condena vehementemente la práctica de sacrificios humanos asociada a este culto. En Levítico 18:21 y 22:5, Dios prohíbe a los israelitas ofrecer a sus hijos a Moloc, una práctica que era vista como una abominación. La adoración de Moloc y los sacrificios humanos son frecuentemente citados como ejemplos de la depravación moral de los amonitas, justificando la oposición y los conflictos con Israel. Esta adoración idólatra y cruel de los amonitas sirve como un contraste con la fe monoteísta y los mandamientos morales dados por Dios a Israel, reforzando la idea de una separación necesaria entre los dos pueblos.
Culturalmente, los amonitas mantenían una sociedad estructurada y organizada, con un fuerte énfasis en la guerra y la conquista territorial. Construyeron ciudades fortificadas como Rabá y mantenían ejércitos capaces que frecuentemente entraban en conflicto con los israelitas y otras naciones vecinas. La sociedad amonita era gobernada por reyes como Nahás y Hanún, que desempeñaban papeles centrales en la defensa y expansión de sus territorios. Además de sus prácticas religiosas y militares, los amonitas también se involucraban en comercio y mantenían relaciones diplomáticas, aunque estas relaciones eran muchas veces tensas y conflictivas debido a las diferencias culturales y religiosas. La influencia de la religión y cultura amonita se extendió más allá de sus fronteras, afectando incluso a los israelitas en momentos de debilidad espiritual y política. La adopción de prácticas idólatras por parte de los israelitas, como la construcción de altares para Moloc durante el reinado de Salomón, ilustra la capacidad de los amonitas para influenciar a sus vecinos. Esta interacción cultural y religiosa, aunque frecuentemente negativa, destaca la complejidad de las relaciones entre los antiguos pueblos del Medio Oriente. La historia de los amonitas sirve como un recordatorio de las constantes batallas espirituales y culturales que moldearon la historia bíblica y la necesidad de fidelidad a Dios para evitar la corrupción y el juicio divino. Con el tiempo, los amonitas enfrentaron una serie de desafíos e invasiones que llevaron a su declive gradual. Inicialmente, fueron subyugados por los poderosos imperios asirios y babilonios, que dominaron la región e impusieron su autoridad sobre varias naciones menores, incluyendo Amón. Durante el reinado de Nabucodonosor de Babilonia, muchas de estas naciones, incluidos los amonitas, fueron conquistadas y destruidas. Esta conquista fue un golpe devastador para los amonitas, que perdieron su autonomía e influencia en la región. Además de las invasiones y conquistas extranjeras, los amonitas también enfrentaron dificultades internas que contribuyeron a su declive. La adoración de Moloc y la práctica de sacrificios humanos, condenadas vehementemente en la Biblia, corroían su moral y cultura, llevando a una desintegración social y espiritual. Estas prácticas idólatras alejaron a los amonitas de los valores y principios que podrían haber fortalecido su cohesión como pueblo. La decadencia interna, sumada a las presiones externas, aceleró la caída de los amonitas. La asimilación por parte de los imperios conquistadores también desempeñó un papel significativo en la desaparición de los amonitas como una entidad distinta. Muchos amonitas fueron dispersados o integrados a las poblaciones de los imperios dominantes, perdiendo sus identidades culturales y nacionales. Este proceso de asimilación fue gradual, pero inevitable, a medida que los amonitas fueron absorbidos por culturas más dominantes y políticamente poderosas. A pesar de su hostilidad y conflictos frecuentes con Israel, la historia de los amonitas incluye momentos de interacción y coexistencia. En varias ocasiones, israelitas y amonitas se mezclaron a través del matrimonio y el comercio, reflejando la compleja red de relaciones entre los antiguos pueblos del Medio Oriente. Sin embargo, estas interacciones no fueron suficientes para preservar la identidad amonita ante las poderosas fuerzas de conquista y asimilación. Eventualmente, los amonitas desaparecieron como un pueblo distinto, dejando atrás una historia rica en lecciones sobre los peligros de la infidelidad a Dios y la importancia de la justicia y la compasión. La historia de los amonitas en la Biblia es una narrativa rica y multifacética que ofrece lecciones. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed-sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data,
Sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Profundas sobre la naturaleza del conflicto, la justicia divina y la misericordia. Aunque frecuentemente retratados como enemigos implacables de Israel, los amonitas también son un ejemplo de la complejidad de las relaciones humanas y de la capacidad de cambio y redención. A través de los relatos de guerra, opresión y eventual declive, la Biblia nos recuerda la importancia de la fidelidad a Dios, de la justicia y de la compasión. La historia de los amonitas es un testimonio de la lucha continua entre el bien y el mal, y de la necesidad de mantener la fe y la moralidad ante la adversidad. En resumen, los amonitas son recordados en la tradición bíblica no solo por sus hostilidades y conflictos, sino también como un ejemplo de las lecciones duraderas sobre la justicia divina y la misericordia que trascienden el tiempo y continúan resonando en los corazones de los creyentes hasta hoy. Aunque los amonitas eventualmente desaparecieron como una entidad política y cultural distinta, su impacto y legado continuaron siendo sentidos. Sus interacciones con Israel, registradas en las Escrituras, proporcionaron contextos cruciales para muchas de las enseñanzas y narrativas bíblicas sobre justicia, redención y la relación de Dios con su pueblo elegido. Los amonitas son un ejemplo vívido de cómo la infidelidad a Dios y el rechazo de sus caminos pueden llevar a la destrucción. Al mismo tiempo, sus historias de conflicto e interacción con Israel también destacan la misericordia de Dios, que está siempre presente incluso en tiempos de juicio. La historia de los amonitas sigue siendo relevante hoy, ofreciendo valiosas lecciones sobre la necesidad de fidelidad a Dios y la importancia de buscar la justicia y la compasión. En un mundo donde los conflictos y disputas son inevitables, la narrativa bíblica de los amonitas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a buscar la redención a través de la fe y la obediencia a Dios. A través de los altos y bajos de su historia, los amonitas nos muestran que, independientemente de las circunstancias, siempre hay una oportunidad para el cambio y la redención, que podamos aprender de su ejemplo y buscar vivir vidas que honren a Dios y promuevan la justicia y la compasión en todas nuestras interacciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de los amonitas. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal, dar me gusta y compartir este video. Que Dios bendiga a todos y nos vemos en el próximo episodio. Oremos juntos. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti con corazones humildes y contritos, reconociendo tu infinita bondad y misericordia. Tú, que eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, nos has mostrado a través de la historia de los amonitas que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni corazón tan endurecido que no pueda ser transformado por tu gracia. Padre Celestial, así como viste el arrepentimiento de los ninivitas y mostraste tu compasión, te pedimos que ahora mires nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas y transgresiones. Límpianos de nuestras iniquidades y guíanos por el camino de la justicia y la verdad. Ayúdanos a apartarnos de los caminos de violencia, crueldad e idolatría y a vivir vidas que reflejen tu amor y tu compasión. Señor,
Enséñanos a tener un corazón humilde, dispuesto a reconocer nuestros errores y a buscar tu perdón. Danos fuerza para arrepentirnos sinceramente y cambiar nuestros caminos, así como lo hicieron los habitantes de Nínive. Que nuestro arrepentimiento sea profundo y genuino, y que nuestra transformación sea testimonio de tu poder y tu misericordia. Padre, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos guíe y fortalezca en nuestra jornada espiritual. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz y amor en el mundo, llevando tu mensaje de redención y esperanza a todos aquellos que lo necesiten. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia y que siempre busquemos vivir de acuerdo con tu voluntad. Oh Dios, te agradecemos por las lecciones que nos has dado a través de tu palabra. Ayúdanos a recordar siempre que, independientemente de cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a ti. Que nunca olvidemos la profundidad de tu amor y la magnitud de tu misericordia. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si les ha gustado esta reflexión y desean seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios, suscríbanse a nuestro canal Oasis Bíblico. No olviden dar me gusta al video, activar la campana para recibir notificaciones de nuevos contenidos y compartir este video con amigos y familiares. Queremos escuchar sus pensamientos y reflexiones, así que dejen sus comentarios abajo. Que Dios bendiga abundantemente a todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.